Para todo lo que compartió Ana hay una palabra que lo simplifica todo. Resiliente. Debemos de ser más resilientes. Y eso significa adaptarnos a todas las circunstancias que vienen, ¿verdad?, a nuestra vida, sean buenas o sean malas. No podemos... Todo lo que compartió Ana en el sentido de que en ocasiones nos hacemos preguntas que a veces son casi infantiles, ¿no?, en nuestra vida ya como cristianos. Perdóname un momentito. Debemos de hacer algo y de crecer en algo, sobre todo, que caracteriza esa palabra, la resiliencia. Ser hombres y mujeres que no solo saben esperar y soportar y permanecer, sino que lo saben hacer además con fuerza, con gracia, con impulso, con favor hacia sí mismos y hacia los demás. Y hoy el tema de la predicación precisamente es perseverar en tiempos difíciles. Y la verdad es que para el cristiano, yo llevo un tiempo en el Señor, desde los 25 años, tengo 60 años, y tengo que reconocer mis subidas y bajadas espirituales, ¿no?, las que seguramente habréis tenido todos en vuestra vida, los que lleváis en el Señor un tiempo, ¿no? Pero realmente mientras subimos y bajamos perseveramos. Lo importante es que no bajemos más de lo que estábamos antes, al principio, ¿me entendéis? Que, como lo he explicado en ocasiones, pues que el gráfico siga subiendo, aunque a veces haya picos de bajadas en nuestra vida. ¿Y esto por qué tenemos que perseverar en tiempos difíciles? Porque realmente Dios no nos creó como marionetas, ¿verdad?, que nos maneja con hilos, ¿no? No nos creó para hacer de nosotros, pues bueno, juguetes. No, si no sería un Dios tirano, sería un Dios cruel, y nosotros no tenemos a nuestro Dios como tal. Y para eso quiero ilustrar lo que voy a predicar como una historia, una pequeña historia de un grupo de soldados cristianos de la Legión 12 que fueron arrestados en Armenia hace mucho tiempo, en el siglo IV. El gobernador les ordenó renunciar a Cristo, literalmente, y ofrecer incienso a los dioses romanos de aquel tiempo. Ellos respondieron contundentemente: de tu parte nos quitarás la vida, de nuestra parte no negaremos a Cristo, ni siquiera por un instante. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé las veces que has pretendido o te ha venido a la mente o al corazón negar al Señor por la situación cualquiera, como bien ha dicho Ana, que pudieras estar pasando. Lo cierto es que estos soldados fueron condenados a morir. Obviamente era un ultimátum: o renegáis a Cristo o morís, no hay más. Y de aquella se lo tomaban en serio esto. Fueron condenados a morir desnudos sobre un lago helado en medio del invierno. Los guardias encendieron hogueras en la orilla para tentarles a abandonar su fe. Durante la noche, solo uno de ellos cedió a la presión y corrió a la hoguera, pero otro soldado que los custodiaba, viendo la fe de los demás, en ese mismo instante confesó a Cristo Jesús, se quitó la armadura, se quitó la ropa y se unió a ellos en el hielo. Al amanecer, los 40 fueron encontrados muertos, pero firmes en su fe. Hoy esta historia inspira a creyentes a perseverar hasta el fin. Yo realmente no conocía esta historia, pero obviamente es una historia que trata del siglo IV. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pero historias como esta sobre la fe y sobre la muerte de muchos mártires de la fe, no por otra cosa que perseverar y no negar a Cristo. No estamos hablando aquí de mártires, ¿verdad?, que van y se ponen una bomba alrededor de su cintura y la hacen explotar matando a otros para ir a no sé qué paraíso donde le esperan no sé cuántas cosas allí. Sino que todos sabemos que
Confesar a Cristo Jesús puede ser un acto de fe o realmente puede ser una simple tendencia a perseverar o estar en algo que nos produce algo de bien, pero que no nos llega a cuajar de todo. Por eso, en este tiempo hay tantos y tantos cristianos que no se quieren comprometer con esta verdad, con su fe, que no quieren permanecer firmes en ella, que fluctúan, y el mundo obviamente cada día presiona más para que eso así sea. Quizás no nos enfrentemos, digamos, a ese lago helado y desnudos durante toda una noche para que al siguiente día, bueno, aparezcamos muertos, ¿no? Helados, pero vivimos en un mundo que quiere enfriar nuestra fe, y esa es una realidad palpitante, y lo hace por medio de 1000 historias, 1000 situaciones, 1000 tentaciones, burlas, presión, y en ocasiones hasta la deserción, ¿no? Nos invita a desertar, como aquel soldado que, viéndose que iba a morir y bueno, pues decidió pues negar a Cristo y acercarse a la hoguera. Tuvo un relevo, ¿no? En aquel momento alguien, el Espíritu Santo golpeó el corazón de uno de los vigilantes, y ya sabéis lo que pasó. Se quitó su armadura, su ropa y se unió a los 40, a los 39, y él sumó obviamente 40. Pero hay muchos dentro de las congregaciones que obviamente llegan a desertar. Por eso la palabra de Dios habla en los últimos tiempos ¿de qué? De la apostasía. La palabra apostasía es dejar la fe, es dejar a Cristo, negar esta verdad. Y obviamente esto viene antes añadido por una indiferencia que se va acumulando, una apatía, una desgana, ¿verdad? Y eso parte de nuestra propia familia de la fe, de nuestro propio grupo a nivel, obviamente a nivel de iglesia mundial, ¿no? A nivel mundial. Por eso tenemos que atender bien a nuestro corazón y mirar bien los tiempos que nos toca vivir, porque perseverar hasta el fin en estos tiempos es obviamente difícil. Pero lo bueno de todo esto es que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Amén. Porque si lo hiciéramos en nuestras fuerzas, sí claudicaríamos. Sí habría una apostasía en nuestro corazón. Por eso los que van a apostar, los que van a negar a Cristo Jesús, son aquellos que no dependen de Él, que están a medias tintas con Él, o que simplemente quieren aprovecharse de sus bendiciones, quieren vivir en ese globo de seguridad, ¿no? Bajo el que Dios, pues bueno, parece que, o desea, que parece que quiere tenerlos. Pero obviamente en la palabra de Dios no se habla de esto. Y para eso vamos a tomar los textos bíblicos que van a acompañar esta predicación, que están en Mateo 24, verso 13, que nos habla de perseverancia, nos habla de que estemos a viento y marea. Contra viento y contra marea, contra todas las situaciones que vienen a nuestra vida firmes. El que crea estar firme, mire que no caiga. Es un verso muy corto, pero que realmente nos lleva a entender de que la firmeza en nuestra vida nos habla de nuestra seguridad para con Dios, de nuestra cercanía para con Dios, de una fe arraigada a nuestro corazón. Este verso que vamos a leer lo desarrolla o lo dice de esta manera: mas el que persevere hasta el fin, no hasta la mitad, no hasta 2 días antes del fin, no hasta un cierto tiempo, 20, 30, 10 años. No, el que persevere, el que siga caminando hasta el final, este será salvo. Bueno, Señor, pero es que tú ya nos diste la salvación por gracia. Sí, es verdad, pero es una salvación que tienes que ocuparte de ella con temor y temblor. Es una salvación, un regalo que Dios te da para abrirte un camino en el que puedas andar y puedas vivir confiado y perseverar aún a pesar de que vivas en tiempos complicados y tiempos difíciles. En todas las épocas y en todos los años que lleva el hombre sobre la tierra, en todas las generaciones han pasado circunstancias de lo más variopintas. Y cuando Cristo hace presencia en este mundo, y muchos son los que deciden aferrarse a esta realidad de vida, tomar la invitación que Jesús les da, pues deciden
seguirle hasta el fin. No fueron pocos los que, a pesar de no tener nada y solo su propia vida, decidieron solo aferrarse a Jesús, incluso a riesgo de perder su vida. Y vosotros conocéis lo que hicieron los romanos con los cristianos, con muchísimos cristianos. Y lo que están haciendo hoy en día muchos grupos fuera de nuestro país, en países donde se intenta y donde se está predicando el Evangelio aún escondidas, ¿verdad? Como muchos son encarcelados y muchos incluso son muertos. Ni que decir recordar esta última aberración que ocurrió en Siria, ¿verdad? Con cristianos. Son como hordas, ¿verdad? Que es como volver a los siglos pasados, ¿no? A aquellas hordas de bárbaros que venían montados en sus caballos y aniquilaban aldeas completas, le daba igual, mujeres, niños, mataban y les daba igual, ¿sí o no? En esas películas, ¿verdad? Que hemos visto 1000 veces. Y eso que ocurre en el siglo XXI, pues te da que pensar, ¿no? Y realmente existe así una mente bárbara de maldad que sigue generando aflicción a aquellos que sirven a Cristo Jesús. Esto digo a aquellos que están en primera fila, pero aquellos que estamos en retaguardia, como nosotros, deberíamos aprovechar el tiempo y no ser tan, digamos, apáticos con la realidad de la fe y con nuestra perseverancia en Cristo Jesús. Deberíamos preocuparnos de esta realidad, porque esto es lo que nos va a llevar a la apostasía. Esto es lo que nos va a llevar a negar a Cristo un día. Cuando no nos demos cuenta, sin pensarlo, estamos apartados, estamos fuera, estamos relegados. Parece que el congregarnos en lugares como este, o que fueran más grandes, o que hubiera más grandes, hay gente que abandona congregaciones de 100, de 200, de 1000, de 2000 personas, las abandona por 1000 razones. Entran, están un tiempo y las abandonan, algunos incluso habiendo recibido a Cristo y habiendo sido bautizados. Estos no son salvoconductos, pero sí deberían habernos encendido la llama en nuestro corazón para vivir en las épocas que vivamos, en nuestra época, obviamente, donde nuestra fe puede ser ridicularizada, ¿no? ¿Se dice así? ¿O lo he dicho mal también? Pueden burlarse de ti, pueden, pues separarse de ti, olvidarse de ti, hacer cosas que no te van a agradar, ¿no? Y de hecho, en el mundo occidental, el mundo europeo, digámoslo así, cada vez el anticristianismo está siendo más evidente y más claro. Y hablarle de Dios a alguien es como si le estuvieras hablando de la peste. Es más, están más propensos a oír el Islam que el cristianismo. Y para muestra un botón, no hay nada más que ver las noticias y todo lo que está pasando en España con respecto a esto. Pero voy mucho más allá. Nuestra fe es una fe genuina, o debe de ser, o es una fe única, una fe verdadera que nos lleva de victoria en victoria a pesar de las múltiples situaciones que podamos encontrarnos de este tipo. Otros están arriesgando su vida. Pablo decía, aún habéis padecido hasta sudar sangre, ¿no? No dice sudar sangre, dice hasta la sangre. Quiere decir que realmente nuestros padecimientos son circunstancias de nuestras situaciones de necesidad y circunstancias que podemos superar con creces. Incluso muchas veces sin tener a Dios en nuestra vida. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida, mucho más. Por eso entrar en desánimo, en apatía, es perjudicial para nuestra salud física, personal y sobre todo espiritual. En la Biblia no se nos promete, el mismo Jesús no prometió un camino fácil, pero sí que nos aseguró que Él estaría con nosotros hasta el fin. Por eso en Mateo 28:20, ¿lo puedes poner, Nati? Por eso la perseverancia no es opcional. La resiliencia de la que hablaba Ana no es opcional. Debemos de dejarnos de preguntar ya cosas y afrontar lo que nos venga. Lo que venga, cualquier cosa que venga, debemos de afrontarlo sí o sí, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Mateo 28:20?
y he aquí todos los días. ¿Creéis en ese verso? Si creéis en ese versículo, estáis diciendo que sabéis firmemente en vuestro corazón que Cristo Jesús está con vosotros cada día de vuestras vidas, en cualquier lugar y en cualquier situación que paséis. Lo sintáis o no lo sintáis, vengan pensamientos a vuestra mente de incredulidad o no, pero la realidad es que estoy creyendo en ese verso y mi corazón y mi espíritu dice, Abba Padre, y dice que Cristo Jesús va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Por eso os digo que perseverar para nosotros no es opcional, es la opción que realmente va a producir en nosotros algo verdaderamente poderoso. Recordar que nuestra fe será probada. Tu fe, mi fe, la fe que tengamos cada uno de nosotros. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús, hemos llenado nuestra vida de gozo. Nos ha cambiado a muchos de nosotros la vida en 180 grados. Han empezado a pasar cosas que nos han llenado de paz, de tranquilidad, de seguridad, aun a pesar de tener problemas, situaciones difíciles, complicadas a nuestro alrededor, ¿verdad? Ha habido como un escudo alrededor nuestra, a pesar de todas nuestras aflicciones, y hemos reconocido al Señor en nuestra vida. Por eso, cuando vienen estos problemas, estas situaciones que nosotros llamamos pruebas, hablan de que realmente todo aquello que creemos o todo aquello que tenemos en mente y en nuestro corazón acerca de la decisión que tomamos un día para aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tiene que confrontarse, tiene que ser probado. Todo aquello que sale por vuestra boca será probado. O sea, que nosotros tenemos que recordar con mucha claridad lo que somos y lo que le hemos dicho a Jesús cuando lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida. Después de aceptarle y después de ser bautizados, han seguido viniendo pruebas a nuestra vida, circunstancias difíciles, complicadas. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Sencillamente, tendríamos que entenderlo a la primera, pero quiero parafrasearlo. No te sorprendas de algo que ya sabes, o deberías saber si lees la Biblia, ¿sí o no? Cuando me está sucediendo algo que no quiero que me suceda o que realmente me está perjudicando por ser una aflicción o algo parecido que está llegando a mi vida, turbando mi vida, complicando la vida de mi familia o complicando mi existencia misma, pues este verso me dice con mucha claridad que no me sorprenda. No te sorprendas de lo que te está pasando, Javier. No te sorprendas, pon tu nombre, de lo que te está ocurriendo. Porque esto ya está anunciado en la palabra. Dice, como si de alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, que si me sorprendo, o bien no sé este verso, o bien no confío en Dios, o bien cuando le he dicho o le he entregado mi vida a Jesucristo, no lo he hecho del todo realmente convencido de lo que realmente estaba haciendo. Espero que sea por despiste, o sea porque nos hemos olvidado, porque la palabra dice que somos oidores olvidadizos, y nos hemos olvidado de un verso tan claro como este. Y antes de que nos diga y nos exhorte sobre ello, nos dice amados. O sea, nunca deja esa esencia de lo que realmente, en lo que realmente nos convirtió Jesús, en amados suyos, cuando le entregamos nuestra vida. No te sorprendas de la prueba que te va a sobrevenir, como si de alguna cosa extraña te estuviese aconteciendo, sino que te goces. Ole. Y aquí viene el choque de trenes. Encima de que tengo que estar soportando, aguantando y superando esto que me está ocurriendo, tengo que alegrarme y gozarme. Pues dice la Escritura que te goces por cuanto eres participante, dice, por cuanto sois participante de los padecimientos, ¿de quién? De Cristo, porque conocemos lo que sufrió Jesús y por lo que realmente sufrió, y sufrió para darnos vida y vida
en abundancia, para que nosotros hoy tengamos las cualidades que tenía Él, no solo de resiliencia, de esa palabra, que nos lleva a poder hacer frente a todas aquellas cosas que vienen contra nosotros, con el amor y el poder de Cristo Jesús, no solo, como os dije antes, aguantando y soportando, ¿no? Hasta que nos machaquen, hasta que nos quiten el aliento, sino porque realmente nuestra fe es la que nos mueve a estar firmes, a estar peleando contra todas las adversidades y a estar seguros, a creer que verdaderamente estamos seguros porque hay alguien que está con nosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el final, hasta el fin. Lo dice la Escritura. Son versos que realmente deberíamos no haber olvidado, porque son versos casi básicos, ¿no? en nuestra vida como creyentes. ¿Sí o no? Sabemos que Cristo padeció, sufrió, y que nosotros también tenemos que ser participantes de esos sufrimientos. Por eso, cuando sufras, por la razón que sea, cuando pases alguna prueba, por la razón que sea, acuérdate de este texto. No te sorprendas, como si de algo extraño te estuviese ocurriendo. Enfréntate a ello con la sabiduría de Dios y con el amor de Dios, con la fuerza de Dios, con la fe de Dios. Y no hay mejor cosa que hacerlo acercándonos al Señor y empezando a recibir sustento a través de su palabra, sustento a través de su Espíritu, ¿verdad? Y guía y dirección. Bien para que quedemos firmes esperando, bien para que caminemos lentamente, o bien para que corramos, pero nunca para andar hacia atrás. Amén. Jesús mismo advirtió que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. En Juan 15, 18, 19 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, dice la Escritura, y amaría lo suyo, por eso. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que cualquiera que nos pueda aborrecer, que no es cristiano, cuando le confiesas tu fe, o cuando simplemente le hablas del Señor con todo el amor del mundo, simplemente para que os reciba un bien, porque no lo estás haciendo para hacer proselitismo, ni para hacer adeptos, ni para que se sumen ni siquiera a tu congregación. Lo estás haciendo porque es un mandato que tienes que hacer de parte de Dios, y porque es algo bueno para tu vida, que debes de compartir con los demás. ¿Sí o no? Lo debes de hacer única y exclusivamente por eso, por gratitud al Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Y cuando alguien se ríe delante de nosotros, sea un familiar, un amigo, un conocido, un desconocido, pues tenemos que entender de que el mundo ya lo hizo antes con el Señor. Y forma parte del trabajo que se nos ha encomendado. Forma parte de esa pequeña travesía, de esa aventura, de esa cuesta arriba que tenemos que caminar todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Las pruebas no son señal de que Dios nos ha abandonado, sino de que nuestra fe está siendo reafirmada como el oro. Primera de Pedro, este verso lo dice de esta manera, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que mi fe tiene que probarse, tu fe, tu creencia, no sé cuándo te has bautizado, no sé cuándo has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Pero si lo has hecho, no sé cuándo ha sido. Lo que sí sé es que tu fe, que has depositado en Él, la fe que ha abierto tus ojos por oír la palabra de Dios, esa fe misma va a ser, ¿qué? Probada, ¿no? Dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea que es algo poderosísimamente de gran valor en tu vida. Por eso muchos, y en concreto nuestro adversario, el enemigo, el diablo, quiere que no aparezca en tu vida, que no esté en tu vida, que no vivas que no la tengas presente en tus circunstancias. Y anhela con todas sus fuerzas y con todo su corazón llevar a esta posibilidad a cabo. O sea, derrumbarte, destruirte. Si te quita la fe, estás expuesto realmente
a todas sus maquinaciones. Por eso la Escritura dice que es mucho más preciosa que el oro. Considérala. A veces estamos considerando más otras cosas naturales que tenemos que la propia fe que nos une a Cristo Jesús. Sin embargo, entiéndelo bien y te lo voy a decir una sola vez. La fe es lo más valioso que tienes hoy en día en tu vida. Lo quieras creer o no. Por eso no la descuides. Por eso muchos descuidándola apostarán de ella. Se alejarán y negarán, porque andarán detrás de esas bendiciones única y exclusivamente. Andarán detrás de un bien nada más, de algo que les favorezca, de algo que les haga permanecer como un globo, como una burbuja. Eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama de muchas maneras, pero en muchos de los casos de muchas personas hoy en día se llama drogadicción, ludopatía. Gente que quiere estar constantemente en un estado anímico de invulnerabilidad. Quiere estar constantemente bien. Y para eso, obviamente, se atiborran de todas las cosas, para que en el momento en el que venga alguna situación difícil puedan superarla a base de tomar X cosas. La vida no es así, todos lo sabemos. Hay días buenos y días malos, días azules y días calurosos y días fríos, días oscuros y días claros, ¿sí o no? A veces los podemos pintar de muchos colores, pero lo que sí te digo es que no hay un día igual, aunque lo parezca en alguna ocasión. Este verso se nos dice por una sola razón, que lo que tenemos en nuestro corazón lo valoremos, que la fe que tienes te haga perseverar en tiempos difíciles como este, en un país como este que va de mal en peor y que se está más islamizando que cristianizando, y esto va a traer consecuencias graves, no solo naturales a nuestra vida, que también y se sufrirán si no nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Si es que alguno de nosotros, bueno, hijos de algunos y nietos, no sé si llegaremos a tenerlos. Dios quiera que sí, pero oremos por ellos, oremos por estas generaciones, oremos para que realmente la perseverancia también continúe en sus corazones, porque este verso, mira cómo acaba: el cual, aunque perecedero, dice acerca del oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que vuestra fe sea hallada genuina, porque aún el oro, siendo una piedra preciosa, se prueba con fuego. ¿Para qué se prueba con fuego? ¿Para hacer pulseritas y cadenitas? ¿Para qué? Para purificar. ¿Qué significa purificar? Quitar todas las impurezas que pueda haber dentro de ese material, dentro de ese mineral. Ok, el oro no viene refinado ya de las minas. El oro viene, incluso puede haber incrustaciones de otros materiales, de otros minerales dentro. Por eso hay que llevarlo al horno, fundirlo y que se queme todo, que se incinere todo lo demás y que quede solo el oro puro. Y de esto habla acerca de nuestra fe, lo pone esa, ¿verdad?, comparación con nuestra fe. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, la alabanza que hemos hecho, ya sean nuestras canciones, nuestra gratitud, nuestra forma de vivir, ¿verdad?, que sube como olor grato delante de Dios, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 10, porque en un mundo hostil esperar aprobación del sistema es un error. En este mundo en el que vivimos, yo conozco cristianos que están queriendo ser aprobados por el mundo en el que viven, y cuando exponen sus convicciones son rechazados, y entonces les duele, y muchos de ellos incluso prefieren perder esa relación con Dios que perder esa relación con el mundo. Y en Gálatas se nos invita de una manera muy clara a no buscar el favor del mundo, sino a agradar realmente el llamado que hemos tenido para con Dios. Y dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Una pregunta, se nos pregunta esto. Tenemos que pararnos, reflexionar
y esperar un rato sobre esta pregunta que nos hacemos. ¿Buscamos el favor del mundo o realmente estamos buscando realmente el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, mira lo que dice, siervo de Cristo. Es tan fácil como eso. Algunas personas se consideran cristianos. Puedes considerarte lo que quieras. Todos sabemos que hoy en día cualquiera puede creerse lo que quiera creerse. ¿Qué es? ¿Sí o no? Hasta hay leyes que soportan esas cosas. Con penas de que si otros no lo aceptan pueden ser multados o pueden ser condenados. Pongamos ejemplo de la ley de género, ¿no? Una mujer es una mujer, un hombre es un hombre, pero esa mujer puede creerse lo que sea o el hombre puede creerse lo que sea, y si tú dices que es otra cosa, puedes tener problemas, porque hay una ley que dice que obviamente tienen el derecho de ser lo que ellos quieren que sea. ¿Sí o no? Pero la evidencia y la verdad, ¿cuál es? Que solo hay dos géneros, femenino y masculino. Lo que tú creas o dejes de creer, pues bueno, puede ser relevante o no para ti, pero los demás tienen que ver la verdad. Tienen que ver lo que hay verdaderamente. O eres siervo de Cristo o no lo eres. O amas al mundo o no lo amas. O quieres agradar al mundo o quieres agradar a Dios. Y cuando cumples una de esas dos cosas, te das cuenta de realmente a quién amas. Si agradas al mundo, obviamente no eres siervo de Cristo. Pero si agradas a Dios, sí eres siervo de Cristo Jesús. Lo dice aquí, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que preguntarnos esto porque lo necesitamos y lo debemos aplicar en nuestra vida para no sorprendernos si somos rechazados por nuestra fe. Eso tenemos que aplicárnoslo a nosotros para recordarnos que eso confirma realmente que estamos en el camino correcto. No te avergüences de Jesús. Aunque otros estén riendo en ese momento, tú mantente firme, mantente en tu lugar. Y quizás una voz serena y calmada pueda romper las risitas en ese momento y pueda traer algo de luz a los corazones. Es curioso cuando todos están banalizando la situación de una cosa profunda y seria y alguien empieza a hablar correctamente y en verdad. Parece que se quiebra todo. ¿Has estado alguna vez en una situación de esas? Yo he estado en muchas de ellas. Y parece que poner una nota discordante dentro de una situación risueña, ¿verdad? Y dentro de una situación en la cual tiene un gran significado profundo, puede cambiar el rumbo de la existencia de muchas personas. Por eso permanece firme en la verdad de Cristo. O permanecer firme en esta verdad no es una locura ni es una cosa cualquiera, es cosa de valientes y cosa de personas cuerdas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15 dice así, no hace falta que lo busquéis si queréis. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, que realmente Pablo le estaba exhortando a sus discípulos que realmente aprendieran con veracidad y que se persuadieran de ello, ¿no? Que realmente estuvieran preparados para que cuando viniera la hostilidad del mundo, cuando intentaran diluir la verdad y sembrar dudas en nuestro corazón, nosotros estuviéramos firmes, ¿verdad? Estuviéramos fuera de esa terquedad humana, ¿no? que nos hace perder el juicio y nos hace perder el camino, la ruta que el Señor y el Espíritu Santo nos están marcando, ¿verdad? O sea, la única forma de permanecer en esas circunstancias es anclarnos a la verdad de la palabra de Dios y a Jesús. Tener una relación verdadera, natural, una relación que realmente pasa más allá de un simple sermón, de un domingo, obviamente, ¿no? Pero que se lleva a nuestros hogares,
que nos hace pelear contra nuestros sentimientos y contra nuestras emociones, que nos hace permanecer firmes y confiados ante cualquier hostilidad. Por eso en Isaías 48 dice así, que el mundo cambia, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No, no dice eso. Permanece para siempre. No. Es eterna. Permanece para siempre, claro que sí, es eterna. Y lo dice la Biblia, lo dicen las Escrituras, creámoslo. Un hijo de Dios lo que tiene que hacer es creer en lo que dice la palabra de Dios. Se nos evitaría un cúmulo de situaciones contrarias a nuestra realidad de fe, que vienen a nuestra vida y la desecharíamos totalmente, la echaríamos de nuestra vida. Porque el mundo está queriendo cambiar esta verdad constantemente, la verdad de Dios. Amén. Pero la verdad de Dios permanece para siempre, eternamente. Amén. No es dada hoy para que mañana cambie. Nosotros hemos dado a veces alguna palabra, ¿no? Y hemos querido cambiar nuestra vida. Cada año nos proponemos hacer una cosa mejor, ¿no? O eso es lo que a veces pensamos, o alguno piensa, la mayoría de la gente, bueno, para el año hago esto mejor, y cambio de vida para que la vida me vaya más saludablemente, mejor, etcétera, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Pero ¿cuántas veces dejamos la palabra por el camino? ¿Cuántas veces esas ilusiones o esas tendencias a querer cambiar? Y eso nos pasa con la espiritualidad. Eso también nos pasa con la fe. Por eso tenemos que ponerle un final a eso. Y tenemos que ponernos en brazos de Dios, tenemos que dejarnos en brazos del Señor. Tenemos que acudir a Él sí o sí. Esa es nuestra realidad. Y cuando no tienes ya ninguna duda sobre eso, aunque cometas errores, cometas fallos, tengas tribulaciones, tengas pruebas, realmente conoces el camino para solucionar cada uno de esos problemas. Confiar única y exclusivamente en Dios. Hasta el fin, hasta el final. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Escritura o lo digo yo? Pues la Escritura y yo os hago eco de ella. Hebreos 12, 1, 2. No puedes perseverar de cualquier manera. El mundo está atacando de una manera bestial, muy sutil. El mundo en el que nos quiere diluir con un azucarillo, un vaso de agua. Y puede venir esa lucha por medio de nuestra propia familia, por medio de amigos, por medio de nuestras propias concupiscencias, por medio de nuestros deseos desordenados, por medio de terceros. Puede venir por medio de un montón de situaciones, pero perseverar en esta vida que hemos decidido tener y tomar y seguir adelante con ella, no podemos hacerlo de cualquier forma. No puedes estar resistiendo con tus propias fuerzas, como dije antes. No puedes estar disciplinándote en disciplinas solo meramente carnales, ¿no? Aunque sea leer la Biblia, ¿no? Voy a leer la Biblia todos los días a una hora, voy a orar a una hora, tal, precisamente. Eso está bien, está muy bien. Pero tienes que hacer eso en la gracia de Dios, en el favor de Dios, y no como algo que te impongas, ¿verdad? Como aquellos que se fustigaban, ¿no? La Iglesia Católica tenía por norma estas cosas, ¿no? Cuando la carne apretaba, ¿qué hacían? Cuando el pecado florecía, ¿qué hacían? Bueno, los católicos lo harán, pero nosotros no, ¿verdad? ¿Qué hacían? Se flagelaban que era, pues, le pegaban a su carne para que ellos sintiesen el dolor y se acordaran de que tenían que cambiar de vida, que lo que estaban haciendo no era conforme a lo que estaba haciendo, lo que deseaba Dios. Pero es que Dios tampoco deseaba que se flagelaran, sino que le buscaran verdaderamente, porque Él había perdonado sus pecados y eso es lo que no entendieron desde el principio. Por eso, obviamente, hubo un gran grupo de personas que se tuvieron que separar de esa realidad, ¿no? Y ahí nació el protestantismo. Aquellos que protestaban de las cosas que la Iglesia romana hacía mal. Y no eran bíblicas además. Y muchas de ellas, pues obviamente, ni siquiera permitían
que tuvieran acceso al pueblo. O sea, la Biblia no podía ser leída por el pueblo. Por el pueblo llano, solamente por los doctos, teólogos y por los girifaltes de su tiempo. ¿Sí o no? Gracias a Dios, hoy todo el mundo puede coger una Biblia y saber lo que hay en ella. Amén. Por eso la dice en Hebreos 12, 1, 2, corramos. Esta es la forma en la que tienes que perseverar. Amén. Dice así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, que tenemos que tener paciencia de entrada. ¿Sí o no? Tenemos que tener paciencia de entrada. Y eso es algo que escasea en nuestra propia vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos cuesta ser pacientes. Pero tenemos que serlo, porque hay una carrera que tenemos que correr por delante, y si no lo somos vamos a tener cantidad de problemas. Pero ahora, esta paciencia tampoco tenemos que tenerla queriendo tenerla simplemente, sino, dice el verso, acaba el verso, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. O sea, que yo podré tener la suficiente paciencia, la suficiente gracia y la suficiente capacidad para poder hacer frente a cualquier cosa si realmente mis ojos están puestos en Cristo Jesús, mi Señor. ¿Entendemos esto? Necesitamos entenderlo, porque esto va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Y realmente cuando estamos ofuscados o cuando algo nos desborda, es ahí cuando nos tenemos que dar cuenta, cuando nos tenemos que acordar lo que dice la palabra de Dios, y dice: tienes que tener paciencia, pon tus ojos en mí, pon tus ojos en mí, mira hacia mí. Y te garantizo que rápidamente recobras el sentido común, recobras la claridad que puede no haber en tu vida, y puedes tomar una decisión correcta sobre el problema que estás teniendo. Por eso persevera, y no es simplemente aguantar, como te he dicho. Avanza con propósito, puestos los ojos en Cristo. Pablo decía en Romanos que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Lo decía él. Todo lo que nos puede estar pasando aquí que no nos guste no es comparable con la gloria venidera, la gloria que esperamos. La esperanza en la vida eterna nos da fuerzas para no rendirnos. Amén. Filipenses 3, 13, 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, lo decía el apóstol, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando lo que ya ha pasado, que no lo puedo cambiar, me extiendo, dice, y extendiéndome a lo que está delante, que es lo que me queda por caminar, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, aquello que nos ha dado gloria y honra, aquello que nos ha llenado de gozo, de vida, aquello que nos ha dado la oportunidad de cambiar y de poder ver las cosas más allá de lo que hay delante de nuestras narices, aquello que nos ha dado la capacidad, aún nosotros no teniendo la capacidad ni las fuerzas, para que cuando nos van mal las cosas o hay circunstancias difíciles y complicadas en nuestra vida y la sociedad nos oprime, o los problemas o las necesidades, podamos confiar que el Señor proveerá, podamos confiar que Dios dará, que Dios está ahí, no solo proveyéndonos en cosas, sino que también capacitándonos y dándonos la fuerza que no tenemos y la luz que no tenemos. Porque lo único que trae el mundo, haciéndonos amigos del mundo, es oscuridad y tinieblas. Y, obviamente, acaba enfriando los corazones de aquellos que antes amaban a Jesús. En eso están los que se han de apartar del Señor en los últimos tiempos. El mundo, porque flirtearán con Él. Obviamente, Jesús decía: yo no te pido que los quites del mundo, pero que los libres del mal. O sea, el Señor le estaba diciendo a su Padre que realmente Él era consciente de que nosotros tenemos que andar en medio del mundo, además tenemos que ser luz y evangelizar y hablar con los incrédulos, ¿no? Pero obviamente le estaba diciendo que nos librara de toda opresión y de toda dilución, ¿no? Que nuestra vida sea firme en Cristo Jesús.
estaba diciendo, líbranos del mal, apártalos de todas aquellas cosas que los pueden distraer, que los pueden llevar a la desesperanza, que los pueden llevar a la sinrazón, que los puede llevar a volver a querer gustar de las cosas que realmente tienen fecha de caducidad en este mundo. En este mundo todo tiene fecha de caducidad, inclusive nosotros. El que inventó la obsolescencia programada fue Dios. No fueron los maquinadores de productos para que compres más productos cuando se te rompan. No, fue el Señor. Pero por un motivo diferente. Para que todos comprendan y entiendan el tiempo en el que están viviendo. Y decidan libremente acercarse a Dios o no, alejarse de Él o no. No corras mirando las dificultades, no corras mirando las necesidades, no corras mirando los problemas, no andes, no te estés quieto ni siquiera mirando a ellos así de esa manera, sino ¿a quién? A Cristo. En la situación que estés, en el momento en que estés, mira al Señor. Él es el premio. Esto es lo que dice el versículo. Y su presencia nos sostiene hasta llegar a la meta. Y esto es lo que queremos. Por eso acabamos con una conclusión muy clara, ¿no? En un mundo cada vez más intransigente, más hostil con nuestra fe, con las creencias, incluso sus propias creencias, que yo creo que están resabiadas, ¿no? por cuánto se distorsionaron, ¿no? A través del tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces se utilizó el nombre de Dios en vano? ¿Os acordáis de ese mandamiento? Es un mandamiento que no tenemos que tener en cuenta. No pronuncies el nombre de Dios en vano. Y sabemos que muchos han tomado ese nombre y lo han usado para su propio beneficio. Incluso han matado en su nombre, ¿verdad? Incluso se han aprovechado de esa situación. Pero nosotros no, porque hemos conocido a Jesús, hemos conocido el verdadero sentido de la fe, hemos conocido que no somos más que nadie, que simplemente se nos ha dado una labor diferente para que otros puedan experimentar lo que realmente nosotros hemos experimentado, independientemente de lo que tengamos en nuestras manos. Familias enteras van a dar su vida por amor a Dios y al prójimo en naciones donde los prenden, los matan, como os he dicho. Y nosotros que estamos aquí en retaguardia, que podemos predicar el Evangelio, y lo seguiré diciendo siempre, en cada predicación si hace falta, ¿cómo vamos a entretenernos en nuestros problemas, en nuestras dudas y en nuestras historias? Miremos a Cristo. Amén. Miremos a Jesús. Perseveremos en estos tiempos difíciles. Son difíciles porque realmente los problemas que vienen sutilmente, a consecuencia de que el enemigo tiene un plan muy bien elaborado, pero es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Acuérdate de la historia de los 40 soldados que murieron por no negar a Cristo. Acabo en Apocalipsis 2:10, que dice así: sé fiel hasta la muerte. Ole, tela marinera con este verso. ¿A que sí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? Tú que lo estás viendo en la pared. Yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. De la vida, sí. de la vida. Estaba al final, Ya no ves. Has tenido que poner gafas. Y yo te daré la corona, aún no lo tenías puesto. Sí. Yo te daré la corona de la vida. Dice, sé fiel. Persevera, te está diciendo. Mantén tus convicciones firmes y no te dejes arrastrar por desgana, por apatía, por una desilusión, porque alguien no me miró, porque alguien me dijo esto y me enfado, porque no sé qué, porque no sé cuánto, por esto y por lo otro. ¿De qué clase de fe tenemos entonces? Es lo que está diciendo la palabra, no lo digo yo. Yo lo único que te digo y te recuerdo es que si cambias de postura a la postura que dice la palabra de Dios, tendrás grandes recursos para poder perseverar firme y vivirás mucho mejor. Y la paz de Dios caerá sobre ti. Y no solo eso, dice la palabra de Dios, que si eres tan valiente y tan fiel que lo haces hasta que te mueras, dice que Él te dará una corona
te la pondrá Él mismo. Si tengo oportunidad, cuando me muera y cuando me presente delante del Señor y Él mismo pone esa corona en mi cabeza, se la rendiré a sus pies. Y espero que tú también puedas hacer lo mismo. ¿Qué quieres? El Señor me dio la palabra Habacuc 3:17. 19. ¿Puedes ponerla ahí? Aunque en la higuera no florezca, ni en las vides habrá frutos, mentirá la hora de la oliva. ¿Cómo que dice ahí? Bueno, esta es una versión antigua de la Biblia. Mentirá la hora de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Habacuc 3:17. ¿Lo tienes ahí? Vamos a leerlo en la Reina Valera. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Gracias. Y siga, porque es una palabra que viene además a lo que estoy diciendo, aunque todo se quite de nuestra vista y aunque quedemos nosotros y el Señor solos. Con todo eso, como decía en los versos pasados, nosotros nos alegraremos, nos gozaremos en el Señor. Amén. 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 ¿Creéis que el Señor nos haya hablado de alguna manera para que podamos perseverar en estos tiempos que nos toca vivir? Allí donde vives, allí donde te están pasando esas circunstancias que no te gusta que te estén pasando. Si sabes y si crees que realmente el Señor está en medio de todo lo que estás viviendo, confía en Dios, persevera en Él. Es la forma de hacerlo. Y la forma de recordarlo no es otra que la que acabamos de compartir en esta mañana. Amén. Subiré la predicación, como siempre lo hago, a nuestro canal de YouTube. Si tienes alguna duda, vuelve a mirar, vuelve a repasar cualquier cita o lo que sea. Pero acuérdate de que si no estás con el Señor, estás con el mundo. Y si estás con el mundo, no estás con el Señor. Por eso nos surge, porque es mucho mejor estar con el que vive por siempre y para siempre. Amén. Nos surge estar en el mundo, pero no estar con el mundo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Oh, mi Dios. Padre amado, te damos gracias por la vida que nos das. Todos los que estamos aquí, Señor, pensamos y hemos abierto nuestro corazón para que realmente tú hables a nuestra vida, Señor, y nos puedas transformar, nos puedas cambiar, Señor, y puedas darnos los instrumentos necesarios para perseverar hasta el fin. Sabemos que somos débiles, nuestra carne nos aflige, las circunstancias nos abruman, Señor Dios, y acabamos turbándonos, Señor. Por eso, Dios, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe en esos momentos a verte, Señor, a poner nuestros ojos en ti, que nos guíe a esa verdad en la que anuncia tu palabra, Señor, y podamos descansar en ella y podamos recobrar fuerzas y podamos seguir cumpliendo, Señor, lo que tú nos has ordenado que hagamos. Que reconciliemos al hombre con Dios. Padre, gracias, un día más. Podía haber buscado mejores palabras, escudriñar con más textos tu palabra, Señor, pero el fin de todo discurso oído es tenerte a ti y guardar tus mandamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.